Buenas noches, docente tutor. A continuación les voy a compartir las diapositivas. Mi nombre es Víctor Javier Plinario Reyes. El tema que les voy a explicar se trata sobre los tipos de variables y su operacionalización. Variables. Como variables podemos decir que son factores susceptibles de medición y que pueden ser adquiridas por diferentes valores. ¿Qué es una variable? La variable es determinada característica o propiedad del objeto de estudio, la cual se observa o se cuantifica en la investigación que puede variar de un elemento a otro. Tenemos como ejemplos de variable el sexo, la talla, el peso y la edad. Para la identificación de una variable pueden ser variable dependiente y variable independiente. Como concepto de variable dependiente, esta refleja los resultados de una investigación, ya que obedecería a la manipulación de variable independiente. La variable independiente es una variable que, al ser manipulada, da a entender los efectos de dicha manipulación sobre la variable dependiente. Podemos decir que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Tenemos un ejemplo. La motivación en el proceso de enseñanza de aprendizaje. La motivación vendría a ser la variable independiente. En el proceso de enseñanza y aprendizaje vendría a ser la variable dependiente. Operacionalización de variables. Al realizar una investigación, cualquiera sea el tipo de estudio, no solo es importante identificar las variables que se toman en consideración, sino definirlas con mayor precisión posible. Con respecto a la pregunta en las instrucciones sobre cómo reconocer, sobre cuál es la estructura y los procesos de operacionalización. Los procesos de operacionalización vendrían a ser la definición conceptual de las variables. Esta busca definir cómo se deberán entender las variables que se medirán en el estudio. Dimensión de variables. Abarcan el estudio de la calidad de un servicio. Se puede encontrar en algunos casos de variable y poseen diferentes dimensiones. Determinación de indicadores. Hacen referencia a situaciones concretas donde se pueden medir las variables. Y por último, niveles de medición. Definen el tipo de variable que se va a utilizar. Tipos de variable. Con respecto a la pregunta sobre cómo reconocer los tipos de variable a plantear, podemos decir que los tipos de variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas vendrían a ser categóricas y las cuantitativas numéricas. Las cualitativas se subdividen como nominales y ordinales. Las nominales son aquellas cuyo dominio de variación son objetos de clasificación, como ejemplo sexo, masculino o femenino. Estas tienden a clasificarse. Ordinales son aquellas que albergan datos que pueden ser ordenados. Estas se jerarquizan como numeraciones. Cuantitativas, numéricas, estas se subdividen por discretas y continuas. Discretas, asumen valores enteros, como ejemplo, el número de alumnos por aula. Estas tienden a ser contadas. Continuas. Pueden asumir valores decimales, por ejemplo, el peso.
que serían 60.5 kilogramos. Estas tienden a ser medidas. Esta ha sido mi presentación sobre el tipo de variables.